progenitor linfoide y la progenitor mieloide. Como ven acá, de la célula progenitor mieloide o llamada estirpe mieloide es donde normalmente derivan lo que son las células fagocíticas, que es la que vamos a ver dentro de pronto, en donde encontramos el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo, el macrófago y la célula dendrítica. Estas que vamos a revisar como células receptoras de antígeno, y aparecen estas que son células granulares, como ustedes ven ahí. Ahora, y de la estirpe linfoide se originan los linfocitos, que como ustedes ven acá podemos tener el linfocito B, que es el responsable de la unidad humoral, que para eso tiene que diferenciarse a célula plasmática, y encontramos el linfocito que, como vamos a ver, hay varias formas de este linfocito T. En este caso tenemos el TH, que es el cooperador de la palabra G, de helper, y aparece el linfocito TC, que es el citolítico, como vamos a ver, y aparece la natural killer. Todas estas células las vamos a revisar, y aquí nada más entonces para que veamos que a nivel de la médula ósea es donde la célula pluripotencial se diferencia en dos células que son progenitoras, que dan origen al estirpe mieloide, donde se originan las células receptoras de antígeno, en este caso el sistema macrocítico mononuclear, y aparecen las células granulocíticas, donde está el macrófago, el eosinófilo y el neutrófilo. Y aparece el estirpe linfoide, que cabe mencionar aquí que, como ven en esta diapositiva, la natural killer es parte de la estirpe linfoide, y como vamos a ver, es parte del estirpe linfoide, pero no es parte de la inmunidad nativa o natural, innata o adquirida, sino que más bien es parte de esta misma inmunidad que vamos a revisar como nativa o natural. Entonces, vemos que natural killer, a pesar de que se origina del estirpe linfoide, es una célula que forma parte de la inmunidad nativa o natural. Entonces, cuando vemos las células estas fagocíticas, como ustedes ven ahí, se dividen en dos tipos: el sistema fagocítico mononuclear, que es esta, que aparece acá, y aparece los fagocitos polimorfonucleares, o los polimorfos, que son estos que aparecen acá, en esta diapositiva. Ahora, cuando nosotros vemos entonces este sistema fagocítico mononuclear, está representado por el macrófago. Este macrófago, como ya vimos, se origina en la médula ósea, y hay algunos tipos morfológicos de esta célula. Aparece lo que es el monocito. Vean ustedes que esta es la célula que normalmente sale de la médula ósea, y de la médula ósea el monocito normalmente está 3 a 5 días en el plasma para luego ubicarse en los tejidos donde van a realizar sus funciones, y dependiendo del tejido, ahí se le llaman histrocitos. Y entonces vamos a ver que los tejidos toman diferentes nombres. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central son las células de la microglía. A nivel del hígado son las células de Kupffer. A nivel del alveolo, los macrófagos alveolares. A nivel de riñón son las células mesangiales. O sea, cada célula entonces recibe, dependiendo del tejido, ¿verdad?, como histrocitos, diferentes nombres, y aquí aparecen a nivel de hueso los osteoclastos, y aparecen a nivel de los epitelios las células dendríticas. Entonces vemos que cada célula tiene una función. Ahora, ¿cómo funcionan estas células? Vean que son estos los monocitos, los más grandes, 3 a 8% del total del glóbulo blanco, y como les mencionaba, normalmente duran 3 a 5 días a nivel del plasma para luego transformarse en los macrófagos tisulares, que ya mencionamos como histocitos. Ahora, ¿cómo funciona? Vean, en la clase anterior les comentaba que la división entre inmunidad innata e inmunidad adquirida o específica era una división básicamente académica, porque les decía que los sistemas funcionan de una manera coordinada y, como les mencionaba, operan para la eliminación de algunos patógenos. Quiero que vean esa frase en el macrófago, que es una célula de la inmunidad innata, nativo natural, pero que colabora con la inmunidad celular para ampliar la respuesta a microorganismos intracelulares. Vean ustedes. Entonces, la función que tiene el macrófago es fagocitar partículas extrañas.
Aquí aparecen microorganismos, macromoléculas, tejidos propios dañados, muertos, lo degradan por encima de lisosomales y por esto que se llaman reactivos de óxido de oxígeno y óxido nítrico. Pero al mismo tiempo producen citoquinas. Estas moléculas, que son moléculas solubles, que normalmente se liberan a nivel intercelular, tienen varias funciones dentro de lo que permiten la ampliación de la respuesta inmune, generando una diferenciación de células, generando lo que es la multiplicación de las células y lo que es el reclutamiento de células a nivel de sitios donde se está desarrollando un proceso inflamatorio. En el caso de lo que es el macrófago, estas citoquinas normalmente atraen el neutrófilo, y ya lo vamos a revisar, que es la segunda célula importante en la inflamación. Pero al mismo tiempo, como ustedes ven, tiene la capacidad de producir esta molécula que se llaman quimioquinas, que son sustancias que normalmente atraen otras células. Y como ustedes ven acá, el macrófago tiene la capacidad de producir la atracción al sitio de inflamación de otras células y liberar una serie de moléculas que aquí aparecen citoquinas. Luego vamos a ver interferones como moléculas liberadas por el macrófago. Veamos entonces cómo funciona esto de la estructura extraña. Aquí ustedes ven que el macrófago, que es el fagocito, normalmente va a generar la fagocitosis. Aquí aparecen los pasos que ya vamos a mencionar más adelante. Entonces la fagocitosis consiste, vamos a usar la palabra embuir, englobar o en este caso llevar al interior del macrófago a, en este caso, microorganismos que normalmente están afuera para llevarlos al interior del macrófago. Aquí en el interior el macrófago puede hacer dos cosas: destruirlo o procesarlo para presentarlo a la inmunidad celular, que es lo que vamos a ver acá. Entonces vemos que el macrófago, si ustedes recuerdan una frase que yo les dije en la clase anterior, les comentaba de que la inmunidad nativa o natural era responsable de la inmunidad adquirida que se iba a propiciar. En este caso, el macrófago tiene la capacidad de presentar antígenos y al mismo tiempo generar citoquinas que van a estimular al linfocito T. Aquí aparece un listado de estas citoquinas, y al mismo tiempo expresar moléculas coestimuladoras en su superficie y ser responsables de lo que es la destrucción de microorganismos intracelulares, siendo, como ustedes ven aquí, la parte efectora de la inmunidad celular, es decir, son las que encargan de destruir en la parte de la inmunidad celular. Entonces vemos que participa en la eliminación de antígenos extraños, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como ustedes ven acá, produce citoquinas, y al mismo tiempo es una célula presentadora de antígenos. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva lo que les mencionaba. En cuanto al microorganismo, aparece el macrófago. Entonces el macrófago es capaz de liberar citoquinas y quimioquinas y generar entonces la atracción de otras células, principalmente el neutrófilo, donde se está desarrollando un proceso inflamatorio. Entonces ven acá que la característica del macrófago es reclutar células que permiten como colaborar a la destrucción de microorganismos, en este caso, como ustedes ven acá, mediado por el macrófago. Pero el macrófago también produce, como ustedes ven acá, citoquinas. De esa manera, el macrófago es capaz de activar linfocitos T, que son los colaboradores, y estos linfocitos T tienen la capacidad de ampliar la respuesta inmunológica, como ustedes ven acá, activando el macrófago y de esa manera entonces destruyendo a los microorganismos. Esto ocurre, creo que en algún momento dado les mencioné, con el caso del Mycobacterium tuberculoso. Yo creo que les decía en clases anteriores que el Mycobacterium tuberculoso es un microorganismo que tiene una replicación lenta, su multiplicación es intracelular, y les decía que todos nos exponemos al Mycobacterium tuberculoso en un taxi, en un bus, en el sistema de servicio urbano, porque esta enfermedad, que es endémica, es la que tiene más alta tasa anual de infección, de tal manera que constantemente nos exponemos a Mycobacterium tuberculoso. ¿Pero por qué todos nos enfermamos? ¿Por qué no nos enfermamos todos? O sea, cuando el Mycobacterium pasa todos los mecanismos de defensa y llega al alveolo, inmediatamente es fagocitado por el macrófago alveolar. El macrófago alveolar, en su intento, trata de destruirlo, como haría con cualquier partícula mediante este sistema
en el cual forma parte de una respuesta innata. Pero como se ve incapaz, entonces el macrófago se ayuda de la inmunidad adaptativa, generando entonces toda esta serie de citoquinas que ustedes ven acá, que estimulan la proliferación y diferenciación del linfocito T, interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y todos estos interferones. Y de esa manera entonces el linfocito T se da cuenta que hay algo de multiplicación dentro del macrófago y le envía una señal para replicarse y diferenciarse y lo activa. De esa manera entonces el linfocito T colabora con el macrófago ampliando la respuesta para la destrucción del linfocito tuberculoso. Si esto no pasa, como lo vamos a ver con el SIDA, porque el SIDA tiene un problema en el linfocito T, sobre todo el gel, pero colaborador, entonces generalmente el paciente se enferma y por eso es que el linfocito T es funcional importante en la inmunidad, como vamos a ver, celular, y cuando falta su función, como ocurre en el SIDA, aparece que la tuberculosis y el SIDA aparecen como un matrimonio que es prácticamente muy afín, muy perduradero, porque cuando hay VIH-Sida, pues generalmente el paciente tiene tuberculosis. Ya ustedes saben por qué. No funciona el macrófago, porque no logró mantener el apoyo o la ayuda o el auxilio que le da la inmunidad celular para ampliar la respuesta a la destrucción de esas células, de esa bacteria, de esa micobacteria que es de replicación intracelular. Bueno, tenemos entonces el fagocito polimorfo nuclear. Vean aquí que los polimorfos nucleares también se le llama granulocitos. ¿Por qué se les llama así? Porque tienen en su citoplasma abundantes gránulos y aparecen como núcleos multilobulados. Ahora, si ustedes se fijan, de acuerdo a la coloración, entonces es como se les clasifica. Les decía, si es sustancias básicas, neutrófilo, básicas, basófilo, con eosina, eosinófilos, y aparece el basófilo y también aparece aquí que no está el masocito, que lo vamos a ver más adelante, pero todo esto son parte del sistema fagocítico polimorfo nuclear. Ahora, aquí aparece dentro de esta célula la más abundante de los leucocitos, que es el neutrófilo. Este, como ustedes ven acá, normalmente responde a los estímulos quimiotácticos que normalmente le manda el macrófago. Y lo que hacen estas células es fagocitar y destruir partículas extrañas, bacterias, hongos, células. Como aquí aparece, es activado por las citoquinas, enviadas por el macrófago, y normalmente, como ustedes ven acá, son liberadas a la circulación, pasan solo 4 a 8 horas, y ven aquí es la célula principal en la inflamación, y va a tener la capacidad de fagocitar partículas oxonizadas, que ya van a entender esto que es la oxonización, pero es como una señalización de los microorganismos que permiten que estos microorganismos sean más apetecibles por el neutrófilo. Para darle una idea cómo funciona esta bacteria, esta célula, funciona así. Entonces llega un niño que se pone al Streptococcus pneumoniae, una bacteria gram positiva, causa común más frecuente de neumonía en niños, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Es la etiología más común de neumonía. Entonces, cuando llega el macrófago al alveolo, quien lo reconoce es el macrófago alveolar. Entonces, el macrófago alveolar monta una respuesta para destruir al mutado Streptococcus pneumoniae. Ustedes van a recordar como un neumococo. Entonces, como no se ve solo con la capacidad de hacerlo, entonces manda las citoquinas y las quimioquinas que van a reclutar a los neutrófilos. Más o menos se requiere un 40% de los neutrófilos que hay en la sangre para que comencemos a ver los signos clínicos de neumonía. Entonces, este paciente, asociado a esa citoquina que libera el macrófago y el neutrófilo, entonces comienza a presentar fiebre. Y como respuesta a la inflamación asociada a los neutrófilos, y esta célula es cuando el niño comienza a presentar la típica disnea, es decir, la polipnea, el tiraje, el aleteo nasal y las características propias que tiene la neumonía. Pero esta célula, como van a ver, es crucial para que el alveolo se llene de pus. Es responsable del material turbulento que ven ustedes
en un proceso infeccioso. Ya lo van a entender esto más adelante para que vean las señales, cómo es que se reclutan los neutrófilos y la función que cumplen cuando hay un proceso inflamatorio en la destrucción de estos microorganismos. Otras células son los eosinófilos, también parte de este sistema polimorfo nuclear, 1 a 3% de los leucocitos. Ahora, estas células tienen una función importante, primero porque tienen receptores de alta afinidad para IgE en su superficie, ¿verdad? Y lo segundo es porque normalmente responden a la presencia del parásito, es decir, estas células normalmente son responsables de destruir parásitos y en algún momento dado vamos a ver que son los que normalmente nos alarman a que el paciente puede estar montando una respuesta alérgica o que tiene un parasitismo intestinal. Vean que destruyen agentes infecciosos que estimulan la producción de IgE, sobre todo el Mintox, como aparece aquí. Vean que es interesante esto porque en una frecuencia estas células nos permiten evitarnos problemas mayores, diríamos, en cuanto a la decisión o toma de conducta. Les voy a contar el caso de una niña. Esta niña tiene 6 años de edad, procedente de Comayagua. Esta niña normalmente vive en un área agrícola, y en esta área agrícola normalmente el problema de Comayagua, que como hay mucha pobreza en el país, casi siempre ellos consumen agua de pozo, y normalmente en Comayagua ustedes van a ver que la mayor parte de la tifoidea que viene a los centros hospitalarios, Salmonella typhi, que es el agente etiológico de la tifoidea, y de los parásitos. Vamos a hablarles de uno que es interesante con respecto a esta niña. Bueno, la niña se presenta a un servicio de urgencia con dolor abdominal intenso, fiebre y vómito. Normalmente para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda basta fiebre persistente, vómito y dolor abdominal de más de 3 horas. Esa es la triada de apendicitis aguda. Entonces cuando la bebé llega ahí, la niña, llega al servicio de urgencia, diagnóstico clínico, apendicitis aguda. Vamos para el quirófano. Pero se les olvidó ver el hemograma. Y en el hemograma, el problema es que la respuesta inflamatoria no era de neutrófilos, que normalmente son 65%, sino que la respuesta era de eosinófilos, que normalmente es 1 a 3%, y esta paciente tenía 50% de eosinófilos, es decir, tenía una hipereosinofilia. Recuerden, la eosinofilia es cuando el recuento total de eosinófilos es más del 10%. Y entonces la presencia de esa eosinofilia ya tenía que plantear nuestro diagnóstico. Y les voy a entonces comentar que normalmente estas células aumentan cuando hay parásitos intestinales, dentro de los cuales más comunes son estronquiloides estercolares, es lo más común, el Ascaris lubricoides, que es el mercado agente etiológico de la neumonía de Loeffler. Hay muchos eosinófilos. Al mismo tiempo de la Toxocara canis, que es un parásito de los perros. Las funcionarias, Semicator americanos, el estómago duodenal, también son parásitos intestinales. La Trichinella espiralis, todos esos son parásitos que están asociados a eosinófilos, pero la que les quiero mencionar es la mentada estrongiloidiasis costarricense. Esta niña, cuando entra al quirófano, el cirujano abre y el apéndice rosado, pero de la pena, ¿no? Es decir, porque no tenía apendicitis, no se me entiende, ¿no? Entonces avergonzado el apéndice porque lo descubrieron. Normalmente el cirujano se respalda y dice, vamos a hacer apendicectomía profiláctica. Pues algún día le da apendicitis, mejor se lo quito ahora. Bueno, pero observa que a nivel de la mucosa intestinal hay muchos ganglios, al igual que el mesenterio. ¿Se acuerdan del mesenterio? Ok, muchos ganglios linfáticos inflamados. Entonces ellos plantean la posibilidad de un parasitismo intestinal. Lo mandan a anatomía patológica, y anatomía patológica diagnostica estrongiloidiasis costarricense. Bueno, se lo comento para que aprendamos algo de para qué sirven los eosinófilos, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un paciente con rinitis alérgica, asma y eczema, ¿cuáles son las células que aumentan? Los eosinófilos. Porque los eosinófilos son responsables de la respuesta IgE mediada por IgE, en un momento dado ustedes la van a mencionar, que es la hipersensibilidad tipo 1 de la clasificación de Helicox, que está relacionada con la producción de anticuerpos, sobre todo IgE, y la respuesta
del eosinófilo. Ahora, este eosinófilo entonces no solamente destruye parásitos. Aquí en su interior, los gránulos tienen varias proteínas. La proteína básica mayor, la proteína catiónico-sinofílica, una mieloperoxidasa, y estas moléculas son capaces de causar inflamación, sobre todo de tipo alérgica, con vasodilatación, aumento de la secreción de moco, las características propias de una respuesta mediada por IgE. No olviden, pues, cuando ustedes vean un paciente con eosinofilia o hiperosinofilia, piensen en esas dos cosas, la enfermedad alérgica, y no olviden el parasitismo intestinal. Y si están en Decomayagua, no olviden la estomilodiasis costarricense, para que no olviden Comayagua, que es un sitio interesante. Luego les voy a plantear otro caso interesante del paraíso, les va a parecer muy interesante. Otros son los mastocitos. Estos también son células granocíticas, pero esta tiene una característica interesante. Cuando ustedes vieron la clase de eutosanoides, yo les hablaba de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis. Aquí en el mastocito normalmente vamos a tener gránulos preformados en donde normalmente hay moléculas que se liberan cuando hay una respuesta mediada por anticuerpos, sobre todo IgE. ¿Por qué? Porque esta célula expresa en su superficie receptores de alta afinidad para este anticuerpo, esta inmunoglobulina. Entonces, cuando hay una reacción de tipo alérgica, lo que vamos a ver es que el antígeno del gato, de la saliva, se fija a la IgE, que la reconoce como extraña. Esta viaja hasta el receptor que está en la superficie del mastocito, y el mastocito se degrada, liberando inicialmente gránulos preformados que tienen histamina, tienen triptasa, tienen serotonina, tienen bradicinina. Y luego, posteriormente, comienza la segunda etapa, en donde comienza la síntesis de eicosanoides, dentro de lo cual está la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis. Que recuerdan, lo contienen el A4, el B4, el C4, porque hace poco lo vieron en clase. Entonces vemos que el mastocito es responsable de todo lo que ustedes ven en la rinitis alérgica, en el asma bronquial, en el eczema, y esto también es responsable del fluido por insectos, una picada por un zancudo, una pulga, ¿verdad? Cualquiera de esos insectos. Entonces el mastocito libera esos mediadores para generar lo que ustedes ven como respuesta inflamatoria: la vasodilatación, el edema, el aumento de la coloración rojiza, el prurito. Todo está asociado a la liberación de esos gránulos que normalmente libera el mastocito. Esa respuesta es la que normalmente vemos como respuesta tipo 1 de Heliconis, mediada por IgE, que vamos a revisar más adelante en clase. Y luego aparece el basófilo, que no parece tan importante, 0.3 al 0.5%, pero también, como ustedes ven acá, expresa receptores de alta afinidad para IgE, y también tiene gránulos en donde hay histamina, heparina y otros mediadores inflamatorios que tienen que ver con la respuesta mediada por IgE, que ya les mencioné en qué consiste. Ahora quiero comentarles este es lo que vemos normalmente cuando se toman una muestra de sangre. Ya ustedes vieron el hematócrito, ya ustedes saben que en el hematócrito vamos a tener un 45%, son células plasmáticas, células formes. Vieron ustedes ahí lo que era el estado de eritrocitos. Y luego vemos el leucograma. Esto es lo que normalmente vemos en un hemograma. Cuando ustedes se toman una muestra de sangre, esto es lo que les reporta el hemograma. Y aquí aparecen los valores normales. Aparece entonces el recuento total de blanco de 4.500 a 11.000, los neutrófilos de 1.800 a 7.700, los eosinófilos son de 0.450, basófilos 0.200, linfocitos aquí aparecen y aparecen los monocitos. Estos normalmente son 3 a 5%, como ya vimos. Los leucocitos, neutrófilos, son normalmente de un 50 a 75%. Los eosinófilos, vieron ustedes que no sobrepasan el 3 al 4%, los basófilos 0.5%, y los linfocitos son normalmente de un 20 a un 40%. Ahora, si ustedes pusieron atención, van a ver que cuando hay una respuesta inflamatoria tipo neumonía, los que van a aumentar son los neutrófilos, porque ya les expliqué que el macrófago
manda señales para reclutar los neutrófilos. Entonces vamos a tener un aumento de los neutrófilos al mismo tiempo que van a aumentar los leucocitos. Cuando aumentan los leucocitos le llamamos leucocitosis, y cuando aumentan los neutrófilos le llamamos neutrofilia. Ahora, hay niños en los cuales, por ejemplo, o adultos, la respuesta inflamatoria no es hacia la leucocitosis y la neutrofilia, sino que más bien es lo contrario, hacia la leucopenia y la neutropenia. Eso sobre todo en pacientes recién nacidos, prematuros, y lo ven también en el paciente oncológico, el paciente que está en quimioterapia. Lo que llamamos las neutropenias del paciente oncológico son generalmente asociadas a procesos infecciosos. Y en los virus, por lo general, la respuesta es linfocitaria, por lo que vamos a ver, vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la clase. Normalmente vamos a encontrar que los virus, vamos a depender del virus, hay leucocitosis y hay linfocitosis. Ahora, hay virus que no causan esta respuesta. Para darles el caso, ahorita que estamos de moda, para que sepan que estamos en un brote fuerte de dengue. Ahora, no sé si le está alcanzando ya su pico, no sé, pero yo creo que sí estamos ya en el pico cercano a la meseta. La meseta es donde ya llegamos al Nadira, lo más grande. Pero es importante la cantidad de dengue que hay ahora en la capital, y no es una capital, creo que a nivel nacional, que está generando mucha muerte en adolescentes. Los adolescentes no hablan mucho, los adolescentes siempre están callados, están enfermos, nunca le comentan a nadie nada. Y entonces cuando llegan, ya llegan graves, se mueren rápido. Bueno, en el caso del dengue ocurre lo contrario, porque el dengue, al igual que el influenza virus, generalmente los leucocitos bajan por debajo de 4.500, tiene leucopenia, sumado al efecto que normalmente vemos asociado a las plaquetas, que ya ustedes conocen como trombocitopenia, pero normalmente lo que causa leucocitosis son las bacterias. Los virus causan leucopenias en pacientes normales, es decir, glóbulos blancos bajos, y las bacterias normalmente causan leucocitosis, es decir, glóbulos blancos altos. Normalmente en el caso del paciente con dengue encontramos leucopenia, encontramos los linfocitos bajos, linfopenia, y aparece al tercer día la trombocitopenia, para que ustedes puedan analizar un examen de su paciente, que en cualquier momento su familia nos muestra, para que recuerden esos valores que ya vimos anteriormente. Ahora aquí aparece lo que les comentaba con respecto al macrófago. Entonces significa que cuando ustedes están en contacto con una bacteria, asuman que sea el Streptococcus pneumoniae, agente causal de neumonía, el primero que llega al proceso infeccioso es el macrófago alveolar, porque el macrófago es el que normalmente fagocita al Streptococcus pneumoniae. Manda una cantidad de señales a través de las quimioquinas y las interleuquinas o citoquinas, que normalmente van a generar un aumento en la proliferación y diferenciación de los neutrófilos. Luego los neutrófilos, como ustedes ven acá, van a ser atraídos al sitio donde se está montando el proceso inflamatorio por este proceso que se llama quimiotaxis. La quimiotaxis entonces no es más que la migración de células inflamatorias, principalmente neutrófilos, a sitio donde se está desarrollando un proceso inflamatorio. Entonces, en esa manera, a medida que aumenta la inflamación aquí, en esa medida el paciente se va comprometiendo aún más, porque la inflamación implica cambios a nivel del epitelio, alveolar y capilar, y al mismo tiempo la presencia de pus en el alveolo. De esa manera entonces el paciente va teniendo los signos clínicos de la neumonía. En este caso vamos a tener el reclutamiento de los neutrófilos, que va a ser, como les mencionaba, la segunda línea en el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque la primera línea va a ser siempre el macrófago. Ahora, una vez de que llegamos al proceso inflamatorio y tenemos la célula que va a reconocer al microorganismo, estas células que son parte de la inmunidad nativa natural, les comentaba que lo que normalmente reconocen son patrones estructurales repetidos en la superficie de los microorganismos que van a destruir. A estos patrones repetidos se les conoce como patrones moleculares relacionados con el patógeno. Entonces vamos a ver que todas las células que son fagocíticas van a tener en su superficie
estos patrones moleculares relacionados con el patógeno. Son receptores, ¿verdad? Y estos receptores van a ver que van a reconocer estos patrones moleculares relacionados al patógeno. Entonces tenemos la bacteria con los patrones moleculares y la célula fagocítica con su receptor. Esos receptores, como ustedes ven acá, pueden ser de varios tipos. Los receptores endocíticos, y aparecen entonces los receptores de señalización. Con los receptores endocíticos, como ustedes ven acá, hay en este caso tres tipos. Los receptores de manosa, que como ustedes ven acá, reconocen en la bacteria residuos criminales de glicoproteínas y glucolípidos. Ustedes pueden ver el receptor de manosa reconociendo en este caso glucoproteínas o glucolípidos de la bacteria. Receptores carroñeros, que normalmente reconocen polisacáridos o polirribonucleótidos o ácido lipoproteicólico de la bacteria, que son estos, los receptores carroñeros, y aparecen lo que llamamos opsoninas. En este caso vamos a ver que son moléculas solubles que pueden marcar los microorganismos a fin de facilitar su identificación por parte de los fagocitos. Entonces vamos a tener que las opsoninas son de varias formas. Aquí hay anticuerpos que sirven como opsoninas. Normalmente van unidos a esta molécula, van unidos los virus o las bacterias. Aparece la IgG, IgM como opsoninas, aparece el complemento, que es también una opsonina, y aparece esta guía clásica de reconocimiento que vamos a mencionar más adelante cuando veamos un complemento que también es una opsonina. ¿Cómo funciona una opsonina? Yo les comento que la opsonina es muy parecido a lo que ocurre cuando ustedes piden papas fritas. A algunos de ustedes les gusta con sal, a otros les gusta con salsa ketchup, y algunos no lo comen si no es con ninguno de los dos. Entonces van a ver que lo que hace la sal y la ketchup es básicamente servir como opsonina. ¿Por qué? Porque hace apetecible a la célula fagocítica, o en este caso la bacteria. Entonces vamos a ver que la opsonina no es más que un marcador, en este caso, que permite que el fagocito reconozca y lleve a su interior mediante la fagocitosis. Aquí ustedes ven cómo se forman estos pseudópodos. Estos pseudópodos se cierran y forman el fagosoma, y una vez en el interior del fagosoma se une a una maquinaria de destrucción que es el lisosoma. Este lisosoma tiene la característica de tener un pH muy ácido, tiene una gran cantidad de proteínas además de radicales libres, y generan entonces la destrucción del patógeno. De esa manera, mediante esta forma es como las células fagocíticas terminan con lo que es los microorganismos. La fagocitan y la destruyen. Pero para eso tienen que reconocer lo que llamamos patrones moleculares relacionados con el patógeno. Y lo hacen a través, mediante estos receptores de reconocimiento molecular. Los receptores de manosa, los receptores carroñeros y lo que son las opsoninas. Pero al mismo tiempo, como ustedes ven acá, hay otros receptores de señalización. Ahora, estos receptores, como ustedes ven acá, que los más comunes son estos receptores TOL, llamados también TLR, son receptores que, como ustedes ven acá, reconocen lipopolisacáridos bacterianos, que ustedes pueden ver. Ahora, la característica es que una vez que lo reconocen, envía señales para aumentar la transcripción, y de esa manera generan moléculas coestimuladoras y citoquinas. Y al generar moléculas coestimuladoras y citoquinas, pueden, como ustedes ven acá, presentar el antígeno a lo que es la inmunidad adaptativa específica y ampliar la respuesta para la destrucción del patógeno. Es decir que, como ustedes ven acá, y aquí probablemente lo van a ver mejor, porque aparece en la imagen, pero no aparece, pero lo que hacen estos receptores tipo TOL es entonces reconocer los lipopolisacáridos bacterianos y de esa manera enviar señales de coseñalización para aumentar la respuesta de defensa contra este microorganismo. De esa manera, la célula fagocítica responde ante los microorganismos. Como les mencionaba, la respuesta es general para todo. Es igual para el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía. Es igual para el Streptococcus pyogenes, que causa parengoamigdalitis aguda.
o para la Moraxella catarrhalis, hemófilo intensa tipo B, que causa otitis media y sinusitis, o la Neisseria meningitidis, que causa meningitis. Toda la respuesta es prácticamente igual, porque es una inmunidad nativa, es una inmunidad natural, es con la cual nacemos y no es específica para nada. Es la misma respuesta que presenta para cualquier microorganismo mediante el reconocimiento de patrones moleculares comunes a todas las bacterias, y de esa manera la respuesta es prácticamente igual, como ya les mencioné. Ahora, aquí se ve diferente porque en algún momento dado esta respuesta natural o nativa puede estimular a la adaptativa o adquirida para que retroalimente la destrucción del microorganismo. Como ustedes ven acá, induce citoquinas y moléculas costimuladoras y puede, como ustedes ven acá, generar una respuesta adaptativa. Pero la respuesta es común porque el reconocimiento es mediante estos receptores TOL, que es igual para cualquiera de estos microorganismos. Ahora, una vez dentro, quiero que vean la estructura del lisosoma. O sea, el lisosoma cumple con aquella parte de la clase de enzimas que ustedes vieron como compartimentalización. O sea, este es un organelo con un ambiente totalmente distinto. Aquí hay pH muy ácidos. ¿Y por qué hay pH muy ácido? Porque aquí están las proteasas. Estas proteasas son enzimas que normalmente se encargan de destruir la bacteria, pero al mismo tiempo, aquí en el lisosoma es donde se da el que ustedes conocen como estallido respiratorio, que está mediado por los radicales libres. Ya ustedes recuerdan el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, recuerdan el superóxido, el yónico clorito. Todos estos lo que generan es peroxidación lipídica, daño o destrucción de las membranas de las bacterias, y con eso se genera la destrucción de los microorganismos. Es decir, que la célula fagocítica lo que hace es englobar, embullir o llevar al interior del citoplasma hacia el lisosoma el microorganismo fagocitado para propiciar su destrucción por cualquiera de estos medios: las proteínas catiónicas, la lactoferrina o los productos intermedios de oxígeno, que ya ustedes conocen como radicales libres, y de esa manera entonces destruyen a lo que es el microorganismo. Ahora, ustedes ven entonces estas células fagocíticas son parte de la inmunidad nativa, natural, ¿verdad? Es con la que nacemos. Esta respuesta es prácticamente igual, como les mencionaba, para todos los microorganismos. Y hoy en día vemos que esta respuesta se ve concretada en la inflamación. Y aquí quiero que vean ustedes lo que les decía cuando ustedes tienen. Es lo mismo que ocurriría si ustedes tienen una erisipela, que es una infección de la piel por estreptococcus, la misma que si tienen una osteomielitis, que puede ser por Staphylococcus aureus o hemófilo influenza tipo B. La misma respuesta es: viene el macrófago, que es el osteoclasto, en el hueso por una osteomielitis, es la primera célula, reconoce en este caso el Staphylococcus aureus del paciente que tuvo un trauma automovilístico y tuvo una fractura abierta, y entonces se presentó el estafilococo. 2 semanas después de la infección comienza la osteomielitis y aparece entonces liberando las citoquinas. Las citoquinas, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral alfa y las quimioquinas, todo eso va a hacer que llegue al sitio de la infección el neutrófilo. Esta va a ser la segunda línea, como ustedes ven acá, de la inflamación, y entonces vamos a ver si se logra controlar la infección mediante la respuesta de estas dos células. Esto es lo que explica la fiebre a través del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 y 6, que son responsables de causar la fiebre, son responsables de las manifestaciones clínicas que ven en el sitio de la inflamación, el dolor, ¿verdad?, la vasodilatación y toda la respuesta inflamatoria que se ve en el sitio de la infección, con la finalidad de terminar con este germen de la osteomielitis. Al final estas son las células relacionadas con ese proceso, son células de tipo fagocítica y son igual. Aquí aparece entonces lo que les decía, lo que hacen las citoquinas de las células fagocíticas activadas. Quiero que le vean atención
a la interleuquina 6, que como ustedes ven acá, actúa en el hígado aumentando esta proteína de fase aguda, también una proteína plasmática, que es la proteína C reactiva, y es, como ustedes ven acá, eleva la temperatura. La interleuquina 6 aumenta la temperatura, igual que la interleuquina 1, y aparece el factor de necrosis tumoral alfa que genera actúa en el endotelio vascular, que incrementa la permeabilidad. Estos son los responsables del edema que ustedes ven en esto de la inflamación. Cuando hay un proceso inflamatorio, ven todos esos signos que ustedes ven del edema, el aumento en la coloración, es decir, está rojo, está caliente, está doloroso. Todo eso es parte de la respuesta inflamatoria mediada por esta citoquina, liberada por las células fagocíticas. Y aparece también que el macrófago es capaz de producir unos interferones que, como ustedes ven acá, tienen la capacidad de activar macrófagos y de esa manera entonces proteger las células contra la infección de los virus, que es una característica de los interferones. Es decir, tenemos que las células fagocíticas trabajan de varias formas. Primero, mediante la fagocitosis, que es parte de su respuesta nativa o innata o natural, destruyendo la bacteria. Segundo, les decía, la capacidad de producir citoquinas o quimioquinas o interferones. La tercera, les decía, la capacidad de poder reclutar células en el sitio de la inflamación, que era la quimiotaxis, que era parte de la función de estas moléculas que se llaman quimioquinas. Lo otro les comentaba, la capacidad de producir una activación del linfocito T, en este caso propiciando una respuesta adaptativa y de esa manera entonces aumentando la destrucción del microorganismo. Entonces tiene la capacidad de activar al linfocito T para ampliar la respuesta inmunológica. Todo esto es función del sistema fagocítico. Como ustedes ven acá, hay un sistema de destrucción, pero no es perfecto. Y de esa manera entonces se ve limitado para algunos microorganismos. Ya ustedes vieron el caso de la tuberculosis, y en algún momento dado entonces requiere de la ayuda de la inmunidad adaptativa o específica que hablamos en la clase anterior. Ahora, otra célula interesante es esta célula dendrítica. También es una célula fagocítica. Ya les decía que en algún momento el macrófago a nivel del epitelio, ¿verdad?, podía llamarse célula dendrítica. Esta célula dendrítica tiene una característica porque es también fagocítica y esta célula puede participar como una célula presentadora de antígeno. Y vean ustedes que también liberan moléculas de comunicación y en algún momento dado pueden, como ustedes ven acá, dirigir la naturaleza de la reacción inmunitaria y adaptación mediante estas células que se llaman células de Langerhans en la piel. Esto lo vamos a ver interesante sobre todo en las respuestas alérgicas en cuanto a la respuesta de las células de Langerhans en la piel, que no son más que células dendríticas y no más que células fagocíticas, como van a ver. Bueno, aquí no es con la idea de confundirle, pero de esta célula no hemos hablado, pero de este ya hablamos, del macrófago. Este macrófago es una célula fagocítica y es una célula presentadora de antígenos. Vamos a revisarlo cuando veamos inmunidad celular, cómo presenta el macrófago sus antígenos al linfocito T para ampliar la respuesta a un microorganismo de crecimiento intracelular. Y ahorita les mencionaba la célula dendrítica. Les decía que tiene la capacidad de fagocitar y al mismo tiempo presentar antígenos al linfocito T. De esa manera entonces vamos a tener una respuesta mediante la expansión clonal, como aparece acá, de una célula T efectora que está mediada por la célula dendrítica. De esa manera entonces vamos a ver estas dos como APC, así la van a ver en las denominaciones, si regresan al inglés, de CPA, pero para nosotros es APC o célula presentadora de antígeno del término en inglés, al revés, ¿verdad? De APC, para referirnos a estas dos y luego en la próxima clase de mañana vamos a hablar del linfocito B también como una célula presentadora de antígeno. Y aquí le presenta el inventado antígeno al linfocito T, que luego también vamos a revisar la función del linfocito T. Ahora, otra célula interesante es la natural killer, que les comentaba, viene del estirpe linfoide, pero no es célula de la inmunidad adaptativa o específica, es una célula de la inmunidad natural o nativa.
O sea, esta célula no expresa en su superficie ningún tipo de receptor, como ustedes ven acá, y normalmente esta célula reconoce, como ustedes ven acá, células que tienen microorganismos intracelulares, y lo reconoce, como ustedes ven acá, a través de receptores, en este caso mediante lo que se llama receptores de PCR, que lo vamos a ver más adelante en clase. Veamos cómo va a reconocer un natural killer. Ahora, el natural killer no va a requerir entonces más que el reconocer células que se multiplican en forma intracelular, de aquellas células que no expresan receptores en su superficie. Y cuando reconoce estos microorganismos intracelulares, esa natural killer, liberan moléculas que se llaman perforinas o gramicinas, que son moléculas que actúan sobre la pared de las bacterias y de esa manera generan su destrucción. De esa manera entonces vamos a tener que van a generar muerte de una célula infectada, generalmente por virus, ¿verdad? O una célula que normalmente está creciendo algo intracelular. Entonces la natural killer son, como ustedes ven acá, células que normalmente controlan infecciones virales y destruyen blancos celulares cubiertos por anticuerpos, que es un mecanismo efector humoral llamado citocicidad dependiente por anticuerpos, ¿verdad? Y vean que la natural killer también tiene una importante actividad antitumoral. Son células que son parte del estirpe linfoide, como les comentaba, pero responsables de una forma de inmunidad nativa o natural. Es decir, es una respuesta común a todas las células que no expresan receptores en su superficie y que normalmente está mediada por este tipo de células. Liberan, como les decía, perforinas y gramicinas que generan destrucción de la célula infectada. Entonces aquí ven las células de la inmunidad nativa natural, que como ustedes ven acá, las células fagocíticas juegan un papel muy importante en lo que es la inmunidad nativa o natural, pero si ustedes pudieron haber visto en la clase, siempre va a haber una comunicación que, como les decía, era coordinada y de cooperación entre las células de la inmunidad, en este caso nativa o natural, con células de la inmunidad adaptativa o específica. Eso lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos cómo se monta una respuesta de células T o cómo se monta una respuesta en la producción de anticuerpos. Eso lo vamos a entender mucho mejor. Ahora, quiero que veamos un poco también de los tejidos que participan en este sistema de respuesta inmune. Ahora, quiero que vean en esta diapositiva que hay una clasificación anatómica, se menciona aquí, de este sistema linfoide. Y si ustedes se fijan, aquí aparece esto que llamamos órganos con cápsula bien definida y aquellos que aparecen como una acumulación difusa del tejido linfoide. Ahora, si ustedes se fijan en esta diapositiva, aparece que los órganos que tienen cápsula bien definida aparecen en blanco, el timo, el ganglio linfático, la médula ósea, y aparece el vaso. Y aparecen aquí en rosado lo que llamamos acumulación difusa linfoide, que también se le llama tejido linfático asociado a las mucosas. Aquí aparece normal de sus siglas en inglés. Aparece el tejido linfático asociado a la nariz, el tejido linfático asociado al bronquio, el tejido linfático asociado a la lámina propia, el tejido linfático asociado a la placa de Peyer, y aparece el tejido linfático urogenital. Son parte de lo que es el sistema inmune, pero como ya les mencioné, no tienen cápsula, como aparece ahí. Vamos a hablar de esta clasificación que nos hace una diferencia entre lo que es el regenerador primario o central y lo que es lo periférico o secundario. Ahora, en esta clasificación, lo que hace referencia es que durante el periodo embrionario, vamos a ver, la mayor parte de la inmunidad de la hematopoiesis está en relación a lo que es la producción de saco vitelino. A medida que va creciendo el niño, vamos a ir viendo que va a ir tomando función el hígado, el vaso y la médula ósea, para luego llegar a la vida grande y adulta, que es la médula ósea, el principal productor de
de esa célula que vimos como pluripotencial. Entonces vamos a ver que en estos tejidos que llamamos linfoides primarios centrales aparece la médula ósea y aparece lo que es el timo. ¿Por qué estos tejidos se consideran regeneradores primarios centrales? Porque aquí es donde se va a generar la hematopoiesis, pero al mismo tiempo en estos tejidos es donde se adquiere la inmunocompetencia. Cuando hablamos de inmunocompetencia, como van a ver más adelante, se refiere a la ganancia, en el caso del linfocito B, de su receptor del linfocito B, y para el linfocito T, de su pasada por el timo, del receptor para el linfocito T. De esa manera entonces vamos a ver que estos tejidos que llamamos linfoides primarios están relacionados entonces con lo que es la linfopoiesis y la inmunocompetencia, que como ustedes ven acá no es más que la expresión de un receptor y estas moléculas correceptoras que son parte de la inmunocompetencia. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la clase. Y aparecen entonces los tejidos periféricos secundarios. Normalmente el vaso, los ganglios linfáticos, el sistema inmune de la piel. Es aquí donde se va a iniciar y desarrollar una respuesta a los linfocitos extraños, a los antígenos extraños, y entonces a esto es lo que se conoce como tejido linfoide periférico o secundario. Entonces aquí aparece lo primario y lo secundario. Quiero darles una idea para que más o menos entendamos esto de lo primario y lo secundario. ¿Alguno de ustedes es del paraíso aquí? ¿Paraíso? No. Bueno, entonces miren, en el paraíso, bueno, ya les expliqué de qué era endémico en San Lorenzo, ¿recuerdan? Punta Ratón. Yo le digo San Lorenzo, enfermedad endémica, ¿y qué es? No. Pero les he dicho en clase, si ustedes no captan eso, no es un problema. No es objetivo de la clase, pero si yo le digo, viene un paciente febril de San Lorenzo, Punta Ratón, ¿qué debe pensar primero? Malaria, paludismo. Lo vimos cuando vimos la deficiencia de la glucosa 104 de deshidrogenasa. Hablamos de paludismo, sobario, falciparum. No sé si recuerdo. No recuerdo. Bueno, hoy hablamos de Comayagua, hablamos de salmonela y hablamos de lo que era de solidaridad circunstancial. Bueno, les voy a contar del paraíso. Voy a contar el caso. Es una niña de 2 años de edad. Esta niña de 2 años de edad se presenta al centro de salud del paraíso, febril. Tiene 5 días de fiebre. Cuando he evaluado así, ahí en el médico, uno de ustedes ahí, evaluando a esta bebé, esta niña de 5 años, entonces ocurre que la encuentra febril, confirma la fiebre, 39,5 de temperatura, la ve en un estado muy decaído en su estado general, la ve con una posición de cuito en sus brazos de los padres, indiferente, muy pálida, muy pálida. Entonces cuando ustedes la revisan, ocurre que en la revisión, además de febril y denotan la palidez mucocutánea, muy pálida, y al revisarla le toman el abdomen y observan que el vaso está grande, esplenomegalia, y observan que el hígado está grande, hepatomegalia. Entonces ustedes ven que el paciente tiene una visceromegalia, porque tiene hepatoesplenomegalia. ¿Están ahí? ¿Sí? Hepatoesplenomegalia. Pero además está febril y además está pálida. ¿Okay? Son características que tiene esta niña. Entonces cuando uno presenta estas características clínicas en un paciente, a uno en esa situación solo se le ocurre algo diferente a lo demás, un desorden mieloproliferativo. Lo más lógico, la leucemia linfocítica aguda es la característica de la leucemia. Fiebre prolongada, adenopatías, visceromegalia, y aparece la anemia y aparece la trombocitopenia. Todas son características de un síndrome mieloproliferativo, leucemia linfocítica aguda. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces los colegas, ahí uno de ustedes, agarra su lapicito y dice, remisión al Gabriel Alvarado, diagnóstico, síndrome mieloproliferativo, descautar leucemia linfocítica aguda. Correcto, porque aparecen todos los signos y signos de
¿cierto? ¿No? De la leucemia. Ok, entonces cuando llega a la Gabriela Alvarado ahí, ellos se encuentran en la misma limitante, le hacen el hemograma y confirman que tiene anemia, pero este paciente tiene la característica que tiene cierto grado de, diríamos, cuando hay una disminución de las formas de todas las células, entonces las células se ven que están como disminuidas, ¿verdad? Denotan que hay una disminución de la función medular, ¿verdad? Entonces todas las células están disminuidas. Y entonces dice, bueno, se trata de un desorden proliferativo, y entonces lo mandan para el hospital de escuela, aquí, al servicio de urgencia. Cuando llega al servicio de urgencia, es evaluada en el servicio de urgencia, confirman la pierna y todo, entonces ellos plantean otras posibilidades. Hay anemia, hay hepatosplenomegalia, ¿verdad? No encuentran la mitad de trombocitopenia, que no tiene trombocitopenia, pero hay características de disminución de las células, en este caso blancas y anemia. Entonces ya planteamos la posibilidad. La siguiente posibilidad que puede causar esplenomegalia y fiebre y anemia hemolítica en un paciente febril. ¿Ya lo saben? Malaria. Y la otra posibilidad que puede pasar es lo que ocurre ahí justo en ese lugar, el Paraíso. Ahí vemos con frecuencia las infecciones por un pequeño usuario, se llama Leishmania donovani. Y la Leishmania donovani causa la leishmaniasis, una enfermedad que se llama síndrome visceromegálico, también se llama síndrome de Calazar, casi todo lo que yo les acabo de mencionar. Entonces los médicos ahí plantean esa posibilidad de diagnóstico como más fuerte. Pero para diagnosticar la leishmaniasis y para descartar la leucemia se requiere definitivamente un aspirado de médula ósea, porque es ahí donde se producen todas estas células que la paciente tiene normales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me llevan la pista? Me parece interesante el montado caso. Bueno, se presenta hemato-oncología. Hematología llega y dice, vamos a hacer el aspirado de médula ósea. Ahora, cuando el niño va creciendo, a medida que crece y pasa a la vida adulta, va creciendo 5 o 6 a la adolescencia, vida adulta, ya los huesos que producen médula ósea y que ustedes pueden encontrar son los huesos membranosos, que puede ser el esternón, pero lo más común es la espina ilíaca anterior superior. Es aquí donde se toman los aspirados de médula ósea, porque ahí es donde normalmente se va a adquirir el aspirado. Entonces el hemato-oncólogo lo cita y le hace el aspirado. Cuando agarra el aspirado, el hemato-oncólogo hace lo que tiene que hacer, se queda con un poquito de él para los frotis que tiene que hacer, lo manda a anatomía patológica para que vea la anatomía patológica y correlacionar con lo que le encuentra, lo manda a microbiología para lo que es KOH, cultivo por hongos, bacterias, al mismo tiempo la determinación de un gran y cultivo, ¿verdad? Y entonces hace las coloraciones respectivas. Entonces cuando hace la evaluación y lo manda a esto de la parasitología, ya les voy a explicar por qué es importante la parte de parasitología. Con la misma leishmaniasis, ahí es donde diagnostican en la médula ósea, porque ahí se ven los ictisontes, las células que afectan a lo que es la misma enfermedad. Pero para sorpresa, cuando microbiología informa, aparece que el KOH y las coloraciones de glucógeno son compatibles con IFAS. IFAS son las formas inmaduras de los hongos. Vamos a entrar a microbiología y lo van a ver. Pero IFAS probablemente lo vieron en clase de biología en sus inducciones ahí. Bueno, hongos. Entonces cuando ve la gente de anatomía patológica también ve IFAS, hongos. ¿Okay? Y cuando va a anatomía patológica dice no, aquí no hay leishmania y tampoco hay leucemia. Lo que hay es una infección sistémica por hongos. ¿Qué pasa? Que en Paraíso hay unas mentadas cuevas, no sé cómo se llaman. Bueno, hay cuevas ahí.
Y entonces en las cuevas normalmente está el guamo. En el guamo crece el histoplasma capsulatum. Es un hongo que puede causar histoplasmosis pulmonar y sistémica. Y entonces la niña lo que tenía era una histoplasmosis sistémica, estamos asociada a un histoplasma capsulatum. Ahora aquí el problema es, y al que quiero llevarles, es lo siguiente, que la médula ósea es un tejido primario y secundario al mismo tiempo. Es decir, es un tejido en donde normalmente se da el ambiente para la maduración del linfocito, pero también aquí en la médula ósea, como les mencionaba, puede generarse una respuesta secundaria. En este caso, vemos esta respuesta a un histoplasma capsulatum asociado entonces a una infección de la médula ósea, que si ustedes recuerdan el concepto, cuando bajan las células relacionadas a la función de la hematopoiesis en forma general, se conoce con el nombre de pancitopenia. Pancitopenia. Entonces, si usted encuentra un paciente que tiene leucopenia, es decir, menos de 3.000, 4.500 blancos, encuentran neutropenia, menos de los 1.100 que vieron ahí, los linfocitos bajos, todo eso se llama pancitopenia, ¿verdad? Para que recuerden el término, para que se familiaricen con él, pero eso no es lo voy a comentar. Simplemente para que, es que así aprende el médico. O sea, el médico aprende así. O sea, en teoría, por asociación. No sé si me entienden, ¿no? Ahorita tal vez el nombre no se recuerda, pero ya lo había escuchado, porque le puso atención. Entonces se le hace más fácil de aprender. No sé si me explico. Entonces le permite integrar, ¿verdad? Porque en teoría ya vieron sangre, ¿verdad? Sí, entonces le hace más fácil ver el concepto de pancitopenia, el concepto de leucopenia, el concepto de leucocitosis, el concepto de neutropenia. Entonces es interesante que recuerden ese concepto. Bueno, sigamos entonces. Veamos esto de los primarios. Me interesa entonces que recuerden la médula ósea, porque ahí el linfocito B adquiere su receptor y adquiere su molécula coseñalizadora. Y recuerden el timo, que ahí en el timo el linfocito T adquiere su receptor de células T y adquiere sus moléculas coseñalizadoras. Pero a nivel de la médula ósea, les decía, lo interesante es que podemos tener infecciones. Vean el caso de la toxoplasmosis, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes estén ante sus pacientes, la medicina no es como algo cuadrado. ¿Cómo le puedo decir? Por ejemplo, les voy a apuntar un caso. Les voy a presentar el caso de un niño que llega febril y tiene leucopenia y fiebre, tiene las características de un dengue, pero al cuarto o quinto día no tiene dengue. Pero ¿qué cosas características? Que la característica del hemograma es de dengue, leucopenia, linfopenia, pero no tiene trombocitopenia. ¿Okay? Pero en la evaluación del paciente se suma un hallazgo que no tenía inicialmente, esplenomegalia. Y la esplenomegalia no es característica del dengue, no sé si me entienden. Entonces, cuando le hacen hacer estudios por leptospirosis, lo que tenía era una leptospirosis. ¿Recuerdan la leptospira en la orina del ratón? En donde hay ambientes donde hay muchas ratas y ratones, ahí está la leptospira y causa leptospirosis. Un cuadro clínico muy parecido al dengue. Entonces les decía, el médico clínico tiene saber de todo. No sé si me entienden. El médico clínico es una maquinaria de diagnóstico. No sé si me entienden. Y no ocupa la IA. Porque lo que les decía la vez anterior es cierto. Les decía que había el caso de los chinos que ven, no sé si más de 3.500 pacientes en una IA por día. Un sistema de atención médica. Pero ¿cuál es el problema de la IA? ¿Qué problema podría haberle usted a la IA? Para mí, ¿verdad? El problema de la medicina es que la medicina es un arte y una ciencia. O sea, y la parte de arte, ¿en dónde está ahí? ¿Quién entiende a usted su rol? Una máquina.
Deberá entender su situación, del componente que le genera a usted un dolor precordial a su edad. ¿Qué le va a generar? Lo que usted, ¿qué le va a generar emocionalmente? Escríbame todo lo que le va a generar un dolor precordial, no el dolor, sino la sensación que le da el dolor precordial a usted psicoafectivamente, emocionalmente. ¿Qué le va a generar? Estrés, ansiedad, depresión, tristeza, todo lo que ocurre asociado a la parte emocional. Una IA se lo puede acabar. Imposible. La IA le va a empezar a dar aspirina infantil, probablemente le agrega un vasodilatador, ¿verdad? Y le diga, hacer un electrocardiograma, que probablemente está en una pre-angina. No sé si me entienden. Le va a dar un isquemia, una angina de pecho. Y la parte emocional, ¿quién la maneja? Y el arte de la medicina. Y es que el arte solo es diagnosticar. O sea, el equilibrio del médico es que es un arte y es una ciencia. Si usted va a hacer una maquinaria de diagnóstico, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer con ese paciente que le diagnostica? Mira, vos sos diabético, ¿ok? Ahorita tenés una cardiopatía hipertensiva y te voy a dar todos estos medicamentos. ¿Solo eso implica? No. Ay, la esperanza, ¿quién se la da? Y el alivio del sufrimiento, ¿quién se lo va a dar? Hay que pasar por la otra máquina, que le da un escaneo a ver cómo están las emociones. No, ahí se encarga el médico. Por eso es un arte y una ciencia. Porque el arte no solamente es ir a diagnosticar. No crees esto, date. Como hacen los colegas ahí, ¿verdad? Ninguno. ¿Ya? Bueno, ya tienen esta la receta hecha. Uno por uno. Ganador, ya. Ganador, ya. Ganador, ya. Si te sentís más en el ganador, uno revisa. Porque la medicina, el ser médico es un artista. Como van a ver ustedes, hay muchos pacientes que no van por nada, más que para que lo escuchen. Solo para que nos entiendan. El asunto es que aquí en el timo, la célula viene como linfocito, como una célula inmadura que se llama timocito. Llega al timo, y aquí en el timo, la célula adquiere su inmunocompetencia. ¿Y qué agarra ahí en el timo? Agarra su receptor, que es el CD3, que es el que permite que le llamen linfocito T, y adquiere los otros receptores, que son el CD4, el CD8, que le va a permitir entonces generar una respuesta celular diferente a los determinados antígenos. Pero además de esto, aquí en el timo es donde se genera la mentada selección, en este caso clonal, en este caso, como ustedes ven acá, positiva o negativa. Es decir, ustedes van aquí en el timo discriminar entre lo que es propio y no propio. Y esta es la base de la autotolerancia. Aquí en el timo es donde vamos a ver que las células van a generar respuesta básicamente a lo extraño y no lo propio. Y entonces aquí es donde se va a generar la selección natural hacia los antígenos extraños. Y vamos a reconocer, como ustedes ven, lo extraño como lo propio, y es a lo que vamos a mostrar una respuesta inmunológica. De tal manera que la selección natural y la base de la autotolerancia se da aquí a nivel del timo. Creo que más adelante vamos a hablar de estos mecanismos, lo vamos a ver desde un punto de vista, creo que celular, más adelante, esa cosa. Los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos, hay más de 500 a 600 ganglios diseminados por todo nuestro cuerpo. Estos ganglios, lo único que quiero que recuerden, porque ya ustedes lo vieron cuando vieron histología, tuvieron que haberlo visto ahí. Solo quiero que recuerden que desde un punto de vista funcional, es aquí en los ganglios linfáticos donde se inicia la respuesta a los antígenos proteicos procedentes de la linfa. Es decir, todo lo que viene de la linfa viene acá y es reconocido como extraño y se monta una respuesta celular acá. Vean que aquí hay linfocitos B, hay células dendríticas, hay células folliculares, y como ustedes ven acá, hay células que van a generar la destrucción de este antígeno extraño que procede de la linfa. Y luego el vaso, que como ustedes ven ahí, el vaso cumple una función importante porque reconoce, como ustedes ven acá, los antígenos procedentes de la sangre. Es decir, aquí en el vaso es donde normalmente reconocemos los organismos encapsulados. Organismos encapsulados.
Estreptococo hemófilo-influenza tipo B, y también reconocemos aquí a lo que es la salmonella typhi. La salmonella typhi, es decir que llega una paciente, una señora de 35 años de edad, toda su vida ha padecido de anemia hemolítica, toda su vida, ¿ok? Y daño linfático, y que nos protege de antígenos procedentes de la sangre es el vaso. Eso es lo que tienen que recordar. Y recuerden entonces que un paciente con asplenia, que no nace con el vaso, ya sea de tipo hereditaria, ya sea funcional o ya sea secundaria a una enfermedad, entonces esta asplenia es la ausencia de la función del vaso. Asplenia, recuerden, asplenia, no funciona el vaso. Es un inmunocomprometido para gérmenes encapsulados, como ya vimos. Y solo quiero recordarles este tejido linfático no capsulado, que es el mal. Ahora, ustedes ven acá, este tejido no tiene cápsula, está disperso en todos los tejidos, en este caso, tracto digestivo, respiratorio, urogenital y los bronquios también. Recibe el nombre de mal, no está encapsulado, como ustedes ven acá, y lo encuentren, como ustedes aquí, como agregados de tejido linfóide no encapsulado, que se localizan en la lámina propia y áreas submucosas del tracto gastrointestinal, en las reglas amígdalas, linguales, palatinas, faringe y adenoides, en las placas de Peyer, el tejido linfático urogenital, en el apéndice, el tejido linfático asociado al bronquio, son parte del sistema linfático y que en algún momento dado funcionan también para el reconocimiento de antígenos, ¿verdad? Lo que es el mal. Bueno, con eso entonces